Buenas tardes, mi nombre es Néstor Álvarez, represento pacientes de alto costo. Primero sí quiero felicitar a los organizadores porque este es un tema que afecta mucho a los pacientes y quiero referirme a dos cosas. A ver, el primer concepto que tenemos es que generalmente el FOSIGA, tanto en las tutelas como en los CTCs, siempre ha peyorizado el suplemento nutricional como que no se tiene por qué dar alimentación al paciente. Nosotros vemos en el concepto de tutela integral y en las negaciones del CTC, cuando la EPS le contesta al paciente y uno va a hacer seguimiento, la EPS le dice, es que mire, el FOSIGA me dice que esto es alimentación y nosotros no tenemos por qué dar alimentación. Entonces yo sí quiero que el FOSIGA, el que nos presentaron acá, pues no es el FOSIGA que le funciona a la comunidad, ese es otro FOSIGA, ¿sí? Primero porque con todo el respeto lo voy a decir, es absurdo que una fiducia se vuelva el ente rector de conceptos médicos. Nosotros estamos supuestos a lo que el FOSIGA quiera reconocer como integralidad, como efecto colateral, como patología asociada, como comorbilidad. Y eso se refleja directamente ¿en qué? En que cuando la EPS le niega al paciente el medicamento, sea por CTC, o le dice la tutela que la justificación no es válida o que la tutela no cubre, siempre está la respuesta de la glosa del FOSIGA. Y esto, como se ha expuesto como origen de la problemática, también va en la glosa de la parte hospitalaria. El otro concepto es ¿qué hacemos para romper ese mito también con el paciente ambulatorio de que no es comida? No es que esté reemplazando, como lo decía las EPS, la parte alimentaria del paciente, sino que como los pacientes de fibrosis quística, el paciente neonatal, el paciente de síndrome de desgaste de SIDA, los pacientes que tienen parálisis cerebral, que están en estado de desnutrición, nosotros sí vemos cómo la EPS contesta que no tiene por qué darle alimentación. Entonces, nosotros sí queremos abordar el tema para el paciente ambulatorio y estas patologías crónicas, cómo se va a establecer este tema, porque mientras que viene el juego de que no pagan, si pagan, hay pacientes que sí les ha costado una calidad de vida deteriorada debido a estas decisiones. Para nosotros es claro que aquí el problema es de quién paga, no es un concepto médico ni técnico. Esta discusión y hoy se da es por saber quién lo paga. Entonces yo sí creo que hago la invitación, que es muy triste empezar a regir los términos científicos y técnicos en función de si se paga o no se paga. La invitación es cómo el si se paga o no afecta la decisión médica. Tristemente pienso que sí lo resumen, que puede llegar a ser en quién lo paga y quién no lo paga. Pero me parece importante dar la claridad que el consorcio no reglamenta ni define políticas ni clínicas ni de pertinencia. Eso es súper importante. Nosotros evaluamos los criterios generales del recobro, tal como lo expliqué, y es del quehacer de las EPS con su comité técnico científico establecer si autorizan o no autorizan. Entonces, por eso es muy importante el énfasis de cómo está la reglamentación. Una vez lo autorizan, cuando cumple con todos los requisitos, se presenta al FOSIGA, el FOSIGA evalúa requisitos, no evalúa ni determina, ni mucho menos, pues, si es POS o no POS. La claridad está dada por la norma que, como especifiqué, nos da la dirección de beneficios, en este caso, que es la llamada a regularlo. Entonces, eso me parece muy importante. Insistía en que en otros mecanismos se dice si se paga o no. Ha habido incluso cartas por parte del viceministro a algunas entidades, cuando él le solicita al FOSIGA y le dice, dígame si de estos, no sé, medicamentos o alimentos han habido pagos, pues allá se revisa y se dice sí, evidentemente hay pagos. Entonces, son cosas diferentes. ¿En qué momento y cuál es el punto en el cual se debe hacer el análisis de la pertinencia para el paciente y qué sucede después de que se cumplen o no unos requisitos cuando la EPS autoriza o no autoriza? Eso me parece importante aclarar. El planteamiento del foro inicia exactamente con la glosa.
No es que la IPS o el médico no le quiera dar al paciente, sencillamente dice, me van a glosar, empieza el problema. Entonces, o se demora la toma de decisiones o hasta que consulten y el paciente es el que lleva. ¿Qué pasa en la parte ambulatoria? La EPS, una vez el paciente, por ejemplo, en patologías crónicas, vuelve y presenta la siguiente fórmula para autorización de CTC, ya lo tienen marcado, esto lo glosó el FOSIGA, a él no lo autorizamos. Entonces, ¿qué sale? No es alimento, exclusión del POS y empieza la pelea. Vamos a la tutela, porque esa es la realidad del sistema, y entonces en el FOSIGA, los científicos del FOSIGA dicen, nosotros no reconocemos eso como parte de rehabilitación del paciente, eso no es comorbilidad, eso no es un efecto, la desnutrición, nada tiene que ver dentro del concepto del diagnóstico principal de la tutela. Lo hablamos, por ejemplo, con los pacientes de fibrosis quística. Hemos visto respuestas del FOSIGA textualmente donde dice que el problema de nutrición no tiene que ver nada con fibrosis quística. Nosotros decimos, pero por Dios, ¿cómo que el FOSIGA está rigiendo casi las prácticas clínicas en Colombia para definir si se paga o no se paga? Solamente por ese hecho, para saber si lo pagan o no lo pagan. ¿Quién sufre? El paciente. Entonces tenemos pacientes que 3 meses le dan, mientras que volvemos a pelear, mientras que se hace la famosa justificación que montó el FOSIGA, que se la pasaron al paciente, por si usted no sabía, ahora no le reciben la tutela al paciente hasta que el médico no le haga una justificación. Entonces, todo esto ha desencadenado por el comportamiento del pago del FOSIGA y afecta a los pacientes. Entonces, yo sí creo que indirectamente el FOSIGA sí ha marcado conductas médicas y clínicas en función del pago y eso ha desencadenado la mala atención de los pacientes. Entonces, el negocio sí está marcando la política pública de derecho a la salud en Colombia. Yo creo que eso es lo más importante de resaltar acá, por eso los felicito que hayan traído al ente rector ahora el FOSIGA, porque de ahí es donde nosotros los pacientes todos los días estamos sentados con las EPS, donde lo único que nos sacan es el listado de glosas del FOSIGA. ¿Por qué la EPS no da? Como lo dijo el doctor Arias, nosotros lo damos pero si no lo pagan, pero como el FOSIGA no nos paga y es no POS y esa plata aparte se demoran en pagárnosla, el usuario se ve afectado. Gracias. Mientras la reglamentación no esté clara, pues entonces podemos seguir diciendo que la culpa es del uno o del otro, pero yo creo que, y me corriges, Patricia, a ver si no es así, lo que yo creo que hay que buscar es una reglamentación clara por parte del ministerio, rápida, porque si no vamos a seguir, tú misma decías, esto empieza desde hace 2 años y seguimos en la misma situación. Entonces, yo creo que algunas veces decimos que el culpable es el FOSIGA, otras veces decimos que el culpable es la EPS, otras veces decimos que el culpable es el ministerio, otras veces la diligencia del paciente no fue lo suficientemente fuerte y no tenía el médico que hizo todo el protocolo. ¿Qué quiero decir con esto? Alguien decía, el doctor Weisberg mencionaba el número de nutricionistas insuficientes en Brasil. Bueno, o sea, si son insuficientes siendo el país más grande del mundo, imagínense cómo seremos aquí de insuficientes. Aquí somos absolutamente, no es que no seamos eficientes, es que somos insuficientes. Entonces hay una nutricionista y a veces hay algún médico responsable en un hospital por la nutrición. Entonces, el CTC yo creo que es una maravilla, pero lo que a mí me comentaba la gente, porque no sé, es que si usted no tiene una estructura montada, si no tiene el médico ahí, no tiene la nutricionista ahí, un CTC se puede demorar más o menos una media hora para personas experimentadas y un poco más para personas no experimentadas. Entonces imagínense, yo hago unos cálculos de nutrición, más o menos en un hospital se le da soporte como mínimo, se requiere soporte nutricional enteral o parenteral entre un 10 y un 15%. Y en hospitales que son muy concienzudos de la situación nutricional se puede llegar hasta un 20%. No hay tiempo, multipliquen ese CTC por el número del tiempo que tiene que gastar una persona para poderlo hacer. ¿Es culpa del FOSIGA? No, el FOSIGA no tiene la culpa porque el FOSIGA dio un instrumento. Pero entonces yo vuelvo al ministerio. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para agilizar esto o no sé, para poder llegar a una solución? Porque los pacientes no siguen aguantando 2 años para que esto se solucione. Mi nombre es Álvaro Rojas, yo soy director científico en Abbott La Francol. Y la
Yo creo que el término del foro, por lo menos así yo lo siento, va encaminado a eso. Los profesores ya dejaron perfectamente claros los beneficios de la nutrición enteral, los ahorros que eso tiene en salud. La exposición de la doctora dejó clara que dentro del manual tarifario están incluidos ese tipo de nutriciones, sin embargo, a pesar de todo, la legislación no es clara. Y la pregunta es esa, ¿qué le hace falta al ministerio precisamente para que se aclare la situación cuando ya venía caminando todo un proceso, ya venía de alguna manera funcionando un proyecto que iba a servir para que se pudieran clasificar los alimentos con propósitos médicos especiales de manera clara y quedara claro también, valga la redundancia, quién los iba a asumir y quién los iba a pagar? Pero lo que vimos en su presentación es que eso ya no existe, eso ya no está tan claro y eso genera unas serias perspectivas que van a alterar el manejo nutricional de estos pacientes. Entonces la pregunta, vuelvo y le repito, es perfectamente clara, es ¿qué les hace falta a ustedes y en cuánto tiempo cree usted que podríamos tener una regulación clara para nuestros pacientes? Bueno, quisiera empezar creo que hay varias tareas que hay que hacer. Creo que frente a tu inquietud, no es solo la norma. Creo que una de las cosas, claro, la norma es muy importante y lo manifesté desde mi presentación, que es importante definir todos esos términos que están entrando en juego en este proceso, pero fíjate que la clave, digamos, de todo este rollo que se ha venido presentando y que se ha venido ampliando, la verdad, y que afecta obviamente a los pacientes, se da básicamente por lo que tú manifestaste en tu intervención, y es el cobrar o no, el poder o no cobrar, desafortunadamente. No quiero salirme, obviamente, de la definición de la norma, que sí es muy importante y por eso lo dije. De hecho, estábamos trabajando en la clasificación de alimentos, de los diferentes ARES, ¿sí? que existen en las 4 clasificaciones. Sin embargo, por la presión que hubo pues, de todo este proceso, se centró la atención en APMES. ¿Sí? Eso fue lo primero, que fue lo que yo más o menos completé en mi presentación. El proceso, digamos que lo paramos y también lo reiteré ahí en mi presentación, porque estamos seguros que si hubiera salido así, las complicaciones son mayores que los beneficios que hubiera tenido. Por eso la solución a tu pregunta, digamos que ¿qué estamos haciendo y qué pensamos hacer? La expuse en mi presentación, es miremos una alternativa que por lo menos nos dé claridad frente a una definición general, ¿sí? de la clasificación y hagamos énfasis en lo que nos interesa, que es el tema de nutrición enteral. O sea, definamos muy bien ahí en esa normatividad. ¿Qué es nutrición enteral, doctora? Lo vamos a tomar porque hay diferentes, digamos, en las revisiones que hemos venido haciendo, la que más se nos acerca al tema que hemos trabajado pues con los diferentes grupos es como lo mostré, la clasificación que está haciendo Brasil en este momento. Bueno, ahorita cualquier cosa, pues Jenny, mi compañera, que es la que está trabajando específicamente el tema, nos lo puede aclarar. Sin embargo, lo que queremos es poder definir esos términos ahí en la normatividad, que no es solamente una definición, sino casi que incluir un capítulo en esa normatividad que está avanzada, que como lo decía, quisiéramos que la normatividad saliera más rápido, pero tiene un proceso que ya está normado y tiene que surtir unos meses de consulta nacional, internacional, etcétera. Entonces lo que queremos hacer es utilizar esta normatividad que ya terminó consulta internacional, poder hacer un ajuste, una inclusión de esos términos y por lo menos aclarar esa terminología. Sin embargo, eso no va a solucionar el tema del cobro, ¿ves? Entonces, por eso te digo, además lo debemos hacer, ¿sí? Lo debemos hacer pues porque es nuestra responsabilidad y de hecho, como lo mencioné también, el término de suplementación. Sin embargo, el tema de los recobros es el lío en este momento. Entonces, por eso digo, no quiere decir que nos estemos saliendo de la responsabilidad, porque sabemos que tenemos que trabajarlo muy rápidamente, pero si lo trabajamos, pero no aclaramos ese punto, entonces vamos a seguir en el mismo problema.
Yo quisiera darle un momento la palabra a Jenny, que es la persona, Jenny Velosa, la profesional de mi subdirección que trabaja específicamente el tema y que ha venido sufriendo y padeciendo este tema desde hace como 2 años. Estoy a cargo del tema de reglamentación en la subdirección. Y en la subdirección, el tema de reglamentación está específicamente dirigido a definir en este momento el tema de alimentos de régimen especial, dentro de muchos otros que se deben reglamentar en el país. El término de nutrición enteral no difiere del tema de alimentos para propósitos médicos especiales con respecto a la pregunta que acaban de hacer. ¿Por qué el tema de nutrición enteral como última decisión en el ministerio? Porque el tema de alimentos para propósitos médicos especiales, que empezó el INVIMA a clasificar en los productos que tenían esta función, fue lo que empezó a generar de una u otra manera la confusión en las IPS y EPS en el momento de formular. Es decir, cuando a la EPS le llega un producto que está registrado como alimento para propósito médico especial y no se conoce más allá de lo que significa alimento para propósito médico especial, es cuando ellos enuncian que está incluida la alimentación que está intrahospitalaria normal, alimentación de paciente normal. Ese es el término que confunde. ¿Cuál es el término para el país, para Colombia, para el país en el cual vivimos? Se llama nutrición enteral, alimentación para nutrición enteral. Yo les puedo asegurar a ustedes que en el tema de IPS y EPS, cuando yo les hablo de alimentos para propósitos médicos especiales, si no tengo el conocimiento y el concepto de alimentación para propósitos médicos especiales, no va a tener la misma claridad que alimentación para nutrición enteral. Eso es ahí, el término es un tema de terminología que lo podamos manejar en el país como alimentación para nutrición enteral. Esa es una cosa. La segunda cosa que quería manifestar es que la reglamentación que nosotros estamos trabajando está dada solamente para enunciar el tema de alimentos para nutrición enteral en este caso, o para deportistas, o para bajos de gluten, o para reducción de peso. Es una reglamentación que va a salir solamente en términos de concepto. La reglamentación no sale con ningún tema de recobros, ningún tema de quién paga, quién no lo paga, porque esa no es la función de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas. Es una reglamentación de concepto. El término de que el POS esté incluido o no en el POS hace parte de otro proceso que muy bien lo comentó la doctora Patricia. Y es que este tema del POS no es un problema que pasó hace 2 años, es un tema que ha venido desde hace mucho tiempo. El tema de hace 2 años fue el tema de que el INVIMA reclasificó los productos y empezaron a dejar de formular por el tema que tenía alimentos para propósitos médicos especiales o en su primer momento aparecía alimentos de régimen especial. Pero el tema del POS y el no POS viene sucediendo desde hace mucho tiempo y es una solicitud que se ha hecho, que han enviado las academias, que han enviado las instituciones de salud. Cuando se ha modificado el POS, se han enviado todos los conceptos y todas las sugerencias para que sea incluido en el POS y por razones de evaluación en su momento de la CRES, en su momento de las comisiones, donde no aceptan que este tipo de productos entren en el POS, pero no hace parte de la reglamentación que actualmente tiene el ministerio. Es decir, yo quiero hacer la claridad. Si esa reglamentación, y yo se los decía aquí a varios conocidos en este proceso que hemos estado trabajando en el tema, yo les he dicho, si la reglamentación sale mañana, les aseguro que no les va a solucionar el problema del recobro. No se los va a solucionar porque eso no trae esas implicaciones, es solamente un término de concepto para que no sigamos enredados con la clasificación que dio el INVIMA a los productos que empezó a reclasificar sin tener una norma clara. Esa es la claridad que quiero hacer. La reglamentación que saca el ministerio no afecta al tema de cobros, porque no siguen siendo parte del POS, están en las exclusiones y todo lo que ya muy bien les comentaron y con las mismas características que tiene. Este es un tema solamente de concepto y el tema de concepto que nosotros teníamos para darle de alimentos para propósitos médicos especiales se decide cambiar porque tenemos que darle también el nombre que en Colombia se conoce ese tipo de productos y es el tema de nutrición para alimentación enteral específicamente. No incluye el tema de recobros. Tal vez una contribución. Cuando nosotros
sentamos con el Ministerio de Salud para buscar las definiciones, nosotros optamos por terapia de nutrición enteral. ¿Por qué? Es un conjunto de procedimientos que empieza en evaluación del estado nutricional, planeamiento nutricional, estimativa de necesidad energética proteica, estimativa de la vía de acceso, escoja de la fórmula necesaria para el paciente particular, acompanhamento, resultados e controle de qualidade. Isto é um processo que tem início, médio e fim. Portanto, é uma terapia completa. Não usamos o nome nutrição integral, mas terapia, porque isto dá uma ideia de procedimento que deve ser hecho por um equipo, que tem que ter um médico especializado, nutricionista, farmacêutico, enfermeiro e todas as outras coisas que há aí atrás. Depois, que é nutrição integral? Nutrição são fórmulas industrializadas, desenhadas especificamente para blá, 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 como usted lo ha mostrado acá. Mira que há uma distinção muito importante entre o que é uma fórmula e o que é um procedimento terapêutico para o paciente. Então, o problema da classificação de alimentos é que não se pode considerar, a minha visão personal, uma fórmula de nutrição integral com finalidade terapêutica como um alimento comum, porque aí começam as confusões. ¿Entendes? Então, se você diz fibrose quística, que está claríssimo que a pessoa tem que tomar uma quantidade maior de proteína, e especificamente certas proteínas, ainda mais, isso não pode ser entendido como um alimento, porque não é alimento. Outra coisa, um momento que... E há outro problema. Nós nos sentamos e definimos estas boas práticas. Depois, outro ramo da agência sanitária, que é a Anvisa nossa, que aqui é essa, sentamos por 1 ano e meio para saber que é uma fórmula. E o upper level, porque cada uma tem que ter um upper level de zinco, vitaminas, tudo. Quanto de proteína, quanto disso. Que tudo isso está arreglado. E isso foi com todos os representantes das 5 indústrias que há. E foi uma pelea muito importante porque eram reuniões pesadas, porque vinham com números. Tanto por litro, tantos miligramas, tantos nanogramas, etc. E aí se começou outras discussões a respeito do códex, que tem que decidir qual vai seguir. Porque isto também é uma situação. Por exemplo, há dietas integrales que não foram aprovadas porque tem, por exemplo, um fitoterápico que não entra nesta categoria. Entende? Então, não entraram. Depois veio a terceira reunião, que é quem vai pagar, que não tem nada a ver nem com a primeira nem com a segunda, que é uma questão de budget, de orçamento do governo, de presupuesto. E aí, no presupuesto, saiu tanto para o médico, tanto para o endoscopista, tanto por la sonda, tanto por la diária, todo isto, muito claro. Pero para que um hospital público pueda receber isto, tem que seguir as obrigatoriedades de ter uma equipe registrada, etc. Então, eu creio que o primeiro passo é ter terapia nutricional integral. Depois, o que é uma fórmula. E depois, tudo que isso que envolve esta situação. E depois, definir as fórmulas que vão estar disponíveis, para depois acertar o quanto pago. Mas isto é público. Agora, os privados, isto depende em nosso caso, os privados foi resolvido muito antes, em 1995, a Associação Brasileira de Medicina
estabeleció en su tabela de pagos cuánto debería pagar a un médico por una visita de nutrición enteral y parenteral. Hace mucho tiempo. Y hasta ahí se paga esto, sin discusión. Dan, I like very much your definition Bueno, me gusta mucho su definición de estos productos de terapia para nutrición enteral. Creo que gran parte de la confusión tiene que ver con el tema de la forma en que se producen estos productos está muy vinculada o es muy similar a la forma en que producimos todos los productos alimenticios. No se puede comparar con la farmacia. Pero yo creo que ese es el único vínculo que tiene, porque los productos que estamos discutiendo hoy se utilizan casi exclusivamente cuando falla la comida normal, el alimento normal. Entonces, en la línea de producción hay muchas similitudes, pero para su uso es totalmente lo contrario a la comida. Y la comida falla en estos pacientes porque como consecuencia de su enfermedad, no se trata simplemente de una comorbilidad o de algo que salió de la nada. Es una complicación muy común de la enfermedad primaria de que no soporten los alimentos por dificultades de deglución o falta de apetito o lo que sea. Entonces yo creo que quizás, bueno, aprecio muchísimo el trabajo que ustedes han estado haciendo para perfeccionar la terminología. Por supuesto que en mi país también lo necesitamos, así que, pero creo que tienen que incluir en su terminología que el uso de esto es cuando fallan los alimentos normales como consecuencia de la enfermedad subyacente del paciente. En el caso de los suplementos, porque lo que usted está mencionando va básicamente para terapia nutricional enteral por sonda, ¿quedan los suplementos integrados a esa terapia nutricional o quedan separados? Están inclusos en la misma definición. Si te recuerdas, estaba escrito por sonda o no o por vía oral. Entonces, los suplementos orales están siendo inclusos y pagos en la misma definición. ¿Solo por grupos de soporte nutricional o pueden ser...? Entonces, si es público, tiene que haber... Mira, el grupo de soporte nutricional no es lo que tiene que prescribir, es el que tiene que supervisionar todo. Pero puede haber, por ejemplo, un grupo y dos médicos que deciden hacer ellos mismos. Isso depende de la política de cada hospital. Generalmente, cuando hay un grupo especializado, ningún otro le gusta mucho perder tiempo con esto, va a hacer otras cosas. Ahora, en la privada, en los pagadores privados, hay algunas diferencias. La mayoría paga los suplementos, otros no pagan y el paciente tiene que le traer de casa. Entonces, eso está muy recién. ¿Por qué? Porque hubo un crecimiento tremendo del uso de suplementos orales, muy grande. Yo diría que, por ejemplo, en uno de los hospitales privados, que nosotros tenemos un equipo, hoy 30% es suplemento oral, de 80 pacientes, en un hospital de 400 camas. La reglamentación o el hecho de que salga una reglamentación sobre la nutrición enteral o la terapia nutricional enteral, evidentemente no garantiza que se le dé al paciente, pero ¿qué se va a hacer con todos esos productos que actualmente están en el INVIMA y que el INVIMA contesta que hasta que no haya una regulación no da una solución? ¿Cómo es ahí en qué vamos? No, nosotros manifestábamos precisamente por eso que el tema también de la clasificación de la reglamentación sobre suplementación debemos revisarlo
Y de hecho uno de los trabajos fuertes que hemos tenido en estos días y pues a raíz de todo este proceso es que nos hemos venido reuniendo con el INVIMA para poder tener nosotros también los criterios exactos con los cuales ellos están clasificando los diferentes productos, porque creo que eso es un tema que hay que fortalecer, digamos, Ministerio INVIMA, pues para poder estar de acuerdo tanto cuando se saque la norma como cuando se haga la clasificación para evitar este tipo de, pues, de inconvenientes. De hecho, pues el INVIMA tiene en este momento, en las reuniones que ha habido con el viceministro, ha estado la directora del INVIMA, la doctora Blanca Elvira Cajigas, y el compromiso del INVIMA es poder hacer un ajuste en estos, digamos, en esta clasificación inicial que ellos pues llamaron, ¿cierto? Hacer llamados a oficio, ellos lo pueden hacer y poder estandarizar de alguna manera las empresas, porque ese es uno de los temas, porque hay muchos, uno de los temas para poder unificar los criterios con los cuales se están clasificando, digamos, los grupos de alimentos. Pero adicional a eso, también creemos que hay un tema muy importante de suplementación, que tenemos que revisar la norma, que ahí también hay bastantes vacíos que hay que mirar, y creo que pues es parte de nuestro trabajo en el futuro inmediato. Sí, porque realmente lo que también a nosotros como asociación nos han comentado es que existen una cantidad de productos que no tienen nada que ver y están siendo recobrados y no son realmente terapia nutricional enteral, ¿no? Sino que están recobrados y son, no sé, vitaminas o colas o, en fin, productos que no son y que de cierta manera se está abusando de esa, digamos, normativa, no sé cómo decirlo, en el que se meten un poco de cosas que no son y los que se necesitan no están. Por eso la urgencia es en este momento poderla incluir en una norma que ya está muy cercana casi a expedirse, pero que nos quede muy bien definido el tema de cuáles serían estos productos para nutrición enteral y evitar que pues se metan diferentes productos que ya está sucediendo en el mercado. ¿Podrías comentar? Yo creo que esto es muy importante, Patricia. Por ejemplo, voy a citar hay un producto que es un leche a base de soya, con algunas vitaminas, y que está en cualquier supermercado, ¿no? Hipermercado. Esto no es nutrición enteral. ¿Puede ser dado por sonda? Sí, puede, es licuado. ¿Va a causar alguna mejora en el estado nutricional? Por supuesto que sí, contiene un poco de proteína, carbohidratos, pero no es nutrición enteral. Porque la definición dice alimento nutricional completo. Entonces hay que tener fibras y bla, 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 y todo lo otro que... Entonces, hay que proteger esto, porque si no, lo que hice como un chiste en la historia de la hermana, es verdad, le dieron leche y le cobraron. El gobierno le pagó. ¿Por qué? Porque no estaba previsto en la normativa y se llegó nutrición enteral, no definió. No dice estoy dando leche, claro. Claro. Pero lo pagó. Entonces, hay que entender que tiene que haber una protección muy clara, o lo que es o qué. Años y años de investigación en la industria para combinar con leche, no es posible. Respecto a la regulación, quisiera hacer un comentario y una pregunta a la doctora Patricia. Pues primero yo considero que el término como tal, en lo que entiendo, no fue el que originó la confusión en las entidades de salud. Digamos que el cambio de medicamento a alimento de por sí pues genera una confusión al no haber reglas claras de cuál es el proceso que van a llevar estos productos de ahora en adelante. Y mi pregunta exactamente es, tal vez más allá de este tema del recobro, que realmente en nuestra parte regulatoria digamos que está un poco aislado, sin nosotros los que tenemos que, digamos, sufrir la parte regulatoria y los trámites ante INVIMA, hemos encontrado muchísimas dificultades desde que empezó el proceso hasta ahora, precisamente por esa falta de claridad. Como decía bien el doctor, o sea, estos productos no pueden ser considerados como alimentos convencionales, dado su naturaleza, su propósito por el cual fueron diseñados y formulados. Y adicional a una definición que tal vez puede ser un muy buen avance, incluirlos y reconocerlos dentro de una norma, hay algunos otros aspectos que se deben considerar. Y al no ser alimentos convencionales
y teniendo en cuenta que en Colombia hasta el momento solamente existen regulaciones que incluyen los alimentos convencionales, esos productos quedan con muchos vacíos. Y quisiera saber si hay alguna propuesta de más adelante hacer alguna precisión un poco más ajustada a los requerimientos de este tipo de productos, porque en este momento somos conscientes y el INVIMA es consciente que hay muchas regulaciones que esos productos no cumplen y que las vamos a manejar o las tendremos que manejar de acuerdo a directrices del INVIMA, pero quedan por fuera de algunas resoluciones que están expedidas en este momento para los alimentos convencionales. Bueno, sí, la idea es poderlas incluir en este momento, como lo mencioné en esta reglamentación, para empezar a aclarar. Creo que en un término que estamos de acuerdo es poder tener, digamos, un poco más de cuidado con cómo clasificamos la nutrición enteral, pues, o sea, los alimentos y con la sugerencia del doctor también, terapia para nutrición enteral y productos de nutrición enteral. Obviamente tenemos que seguir trabajando en esta, pues digamos, en ir definiendo cada vez más. Hablábamos ahorita en el intermedio con el doctor que en Brasil ya han avanzado en esa definición incluso de la composición que nos comentaba para diferentes tipos de patologías y eso, y me parece que es un avance. Ellos se han ofrecido para compartirnos esos documentos que ya tienen y que puedan definir un poco cada vez más para que no haya riesgo de interpretaciones inadecuadas. Entonces creo que lo más importante en la norma es poder cada vez más definir y que no se, digamos que no haya, como mencionaban de pronto aquí en alguna intervención, zonas grises, sino más bien siempre todo esté claro, que fue lo que evitamos al parar un poco la resolución de los APME como estaba en ese momento. No sin quiero aclararlo, siempre hemos reconocido que es una normatividad que se necesita, pero pues que tenemos que definir muy claramente, porque si no, por sacar de afán una normatividad, por una presión, estamos perjudicando más los mismos pacientes. Dr. Kondrup, you have a comment? Sí, por favor. Nosotros tuvimos los mismos debates y las mismas discusiones en Dinamarca. Pero yo creo que estos productos, si los entendí correctamente, son un poco más fáciles porque tienen una formulación especial, entonces no son similares en su composición a los alimentos normales, son específicos de cierta forma. Nosotros también reembolsamos productos que buscan tratar una deficiencia inducida por una patología. Si hay un proceso patológico que induce la deficiencia de glutamina o de arginina o de lo que sea, entonces estos productos se reembolsan también en atención primaria y también en atención domiciliaria, siempre y cuando haya unos ensayos controlados que documenten que sí llevan al desenlace clínico esperado. Entonces, no solamente reembolsamos los productos que se parecen en su composición química a los alimentos naturales, sino otros productos. Sí, tenemos muchas conversaciones sobre la categoría principal de productos realmente, los que parecen alimentos, pero no son alimentos. Ahí es donde nosotros caemos en el gran debate. Luisa Fernanda Torres, soy nutricionista, miembro de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y trabajo en Cali. A mí me parece muy importante todo lo que hemos hablado hoy, pero pensando en la práctica que uno tiene todos los días, me imaginaba, por ejemplo, hoy cuando fui a ver los pacientes a las clínicas en 2 instituciones donde yo trabajo y formulo la nutrición enteral y resulta que los auditores me dicen que qué voy a hacer porque eso ya no lo voy a poder formular porque entonces va a estar dentro de la alimentación y que ya no lo van a poder recobrar. O sea, hemos hablado de todo esto hoy, pero en la práctica del día a día ya te están diciendo a ti cuando estás formulando que no lo vas a poder seguir formulando, y eso ya, porque entonces en un tiempo ya no voy a poder formularlo y yo no voy a ir
a formular una fórmula artesanal, a devolverme pues a formular una fórmula artesanal. Entonces, mientras todo esto, ¿qué va a pasar con los pacientes? ¿Qué hago? ¿Qué hago mañana? Bueno, yo di respuesta a esas inquietudes claramente. Pienso que es un proceso que mientras se está construyendo la regulación con definiciones muy claras, es importante, y pues lástima que ya no está el doctor Arias, empezar a abordar a las EPS desde el punto de vista de la administración y de la... no solo es el comité, porque el comité son médicos que están haciéndolo, sino desde la política y la toma de decisión de la administración. Eso por una parte, y lo he compartido varias veces. Tenemos que empezar a documentar y a capacitar. Yo considero que si un médico administrativo está en un tipo de conferencias de estas, donde está viendo los beneficios, no se queda sin argumentos desde el punto de vista de la medicina basada en la evidencia para decir no y no lo haga. Entonces se recurre a esos argumentos administrativos y muchas veces en teoría normativos, pero que me gusta aclarar, por desconocimiento los están utilizando. Entonces, debemos intentar hacer algo para capacitar y llegar a todos estos niveles para poder cambiar esas decisiones. ¿Qué debe hacer? Seguir formulándolo, porque también soy muy clara en que la autonomía tanto del médico como del profesional es muy clara. El tema de fondo, si va a ser quién lo paga, debe definirse, y yo sí creo que está definido. El tema está en los distintos mecanismos o trabas, o como lo queramos llamar, que se pueden estar colocando. Si cada uno de los actores decimos cuál es su papel y qué debe hacer y qué estoy haciendo y qué no, pienso que podemos llegar a ese tema. Pero en el tema de los profesionales no debe modificar su conducta y su quehacer. Y cada uno al interior de los actores hacer y tener la claridad que se debe tener para hacerlo. Doctor Weisman. En São Paulo, no es país, São Paulo, el estado de São Paulo, que tiene 30 millones de habitantes. No, la capacidad del PIB es muy grande. El mayor estado, más importante. Y voy a contar el facto real que hay. El problema hoy no es exactamente la nutrición hospitalaria, porque esta ya está resuelta hace tiempo, pero la nutrición domiciliaria. Este es el problema. Y creo que al cabo de este año sale la nueva regulamentación de nutrición domiciliaria enteral. Pero, ¿qué se hace mientras tanto? Entonces, dos actitudes. Una actitud bastante fuerte. El paciente pegaba un receituario médico diciendo: usted necesita de nutrición enteral por sonda o gastrostomía, no importa. Entraba al Ministerio Público con un juez, el juez le daba la sentencia de cúmplice, porque esto por la Constitución brasileña todos tienen derecho a salud. Con este papel del juez se entra y el Estado paga, no hay discusión, forever, para toda la vida, hasta que dure. Y no hay pocos como eso, muchísimos. Esta es una salida. La segunda salida es que la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo creó un fondo especial para la nutrición enteral domiciliaria. Pero lo hice de una forma inteligente. Había que llenar un formulario, donde el formulario decía el nombre de la persona que la indicaba, el médico en nuestro caso, con toda su identificación, del paciente, de la enfermedad del paciente, el tipo de nutrición que desejaba, nombre del laboratorio, nombre de la dieta, por cuánto tiempo, qué cantidad, peso, en fin, todo. Con ese documento llegaba a la Secretaría del Estado y había una dietista cuya única función era examinar los documentos. Y te cuento que ella comentó conmigo y decidimos hacer un trabajo científico
y vimos las primeras 1000 requisiciones. De las 1000 que vieron, 500 yo no daría, de inicio, porque estaban mal hechas, no había indicación, pedía una dieta que costaba una enormidad para un paciente que no necesitaba claramente, entonces mitad ya no había necesidad. La otra mitad tenía errores de prescripción. Entonces, si usted fuera a ser rígido, de estas 1000, unos 20% se daría. Y estaban dando, porque había ese fondo especial. Entonces, la idea que usted ha dicho, que hay que tener quién lo hace, para quién lo hace, cómo lo hace, esto es posible hacer, pero hay que hacerlo, como dice yo, con mucha calidad y propiedad. Esta dietista era una dietista que, ¿dónde se amparaba la dietista? De la norma de buenas prácticas que está escrita. Entonces, ella miraba aquí, con esto, bueno, no. Vas a dar, por ejemplo, una dieta para diabético para un tipo que no es diabético. No. Porque hay en el medio, no sé por aquí, por en Brasil, hay unas... ¿no? Una pregunta. En Dinamarca no hay. Dinamarca. Doctor Conde. Hamlet. Right, kill them with the bureaucracy. Sí, hay que acabar con la burocracia. Nosotros tenemos un sistema semejante en Dinamarca y lo hemos tenido ya desde hace unos 20 años. Con los productos enterales terapéuticos para uso domiciliario. Los médicos tienen que llenar una prescripción, un formato verde que es diferente de los otros que son amarillos, pero por lo demás es del mismo formato, pero el color cambia y es una prescripción que tiene validez durante 3 meses y después la tiene que renovar si él considera que se debe continuar con la nutrición. Y también tiene que escribir el tipo de nutrición que se le dará al paciente, pero en las farmacias tienen posibilidad de cambiar los productos si no lo tienen en su momento en existencia. Luego los pacientes se les reembolsa el 60% del costo del producto porque se ahorra dinero en el alimento que no consumen. Entonces no damos el reembolso completo, pero sí el 60%. Eso se hizo unos cálculos, ¿no? Que es el dinero que va para los alimentos que no consumen, entonces ahí se hacen unos cálculos y eso nos ha funcionado bien. Ahora el problema surge cuando tenemos todos estos nuevos productos que el helado con un poco más de proteína, que las bebidas, esos fabricantes también quieren que les reembolsen ese tipo de productos. Ahí es donde estamos teniendo el debate en este momento y el punto de vista de nuestra autoridad de salud, de nuestra Junta de Salud, es que en el futuro solamente reembolsaremos productos que contengan todo, es decir, productos completos, fibras, vitaminas, etcétera, y no esos jugos raros con un poquito de vitamina y esos helados con cositas raras. Y además, lo que yo mencionaba antes, lo que tiene su papel para suplir una deficiencia causada o inducida por una enfermedad y que se haya documentado por ensayos controlados. Mi nombre es Claudia Vaca, yo soy nutricionista y soy la coordinadora de nutrición del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá. Retomando lo que dice Luisa, pues nosotras, las nutricionistas que estamos en los ámbitos hospitalarios, entendemos perfectamente que el FOSIGA sí paga, que tenemos toda la documentación y la sustentación científica, pero pues cuando vamos a la práctica, cuando empezó todo este proceso, una de las charlas que daba la doctora Patricia era el FOSIGA sí paga. Yo llegué muy entusiasmada a mi institución a decirle al gestor de auditoría, doctor, no tenemos problemas, el FOSIGA sí paga todo lo que es de alimentos de régimen especial que se llamaba en ese momento. Y el doctor me dijo prácticamente que no fuera ingenua porque realmente el FOSIGA no es el ente regulador de las EPS, ¿sí? Entonces yo le dije, pero bueno, el INVIMA también sacó una resolución, un acta donde dice que el hecho de que no estén los productos como medicamentos, sino alimentos de régimen especial, no implica que las EPS, que los prestadores no los deban cubrir.
pero pues tampoco, porque entonces el INVIMA no regula las EPS. Entiendo que el ministerio regula el INVIMA pone unos criterios para decidir pues qué se paga, qué no se paga, y desafortunadamente la representante del INVIMA no vino, entonces estamos nosotros en el limbo. Es decir, usted nos dice claramente, usted sigue haciendo, porque por ética, nosotros lo nombraba muy bien Luisa, no vamos a retroceder. Pero entonces nuestras instituciones tienen claramente que no van a asumir el costo de una alimentación porque el prestador se para en una posición y dice, yo no voy a pagar algo que no está estipulado específicamente que yo deba asumir. Así su paciente lo necesite, así yo sepa los beneficios de toda la nutrición, pero no lo voy a hacer. La institución dice, pues yo no voy a comprar un producto que tiene un registro INVIMA que es de alimento. Solamente limítese a usar lo que tenga de medicamento y va a llegar el día que nos vamos a quedar sin nada, porque en este momento todos tenemos claro los beneficios, lo dijo el doctor Arias, muy bueno todo, muchas gracias, sí, todo muy bueno, pero ¿y qué hacemos? Se está acabando 2014 y no tenemos una solución definitiva. Los laboratorios están también ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con las doctoras nutricionistas. Si ya están claro qué van a pagar, ¿por qué el mismo FOSIGA no hace el listado de lo que va a reconocer a las EPS y lo manda inmediatamente para que las cuentas no se glosen y empiece el proceso a funcionar como debe funcionar? Yo solamente quería abarcar una última cosa, no hemos hablado del tema de la alimentación para el derecho a morir dignamente. Se nos están muriendo los pacientes no de cáncer, de hambre, porque cuando los mandan a cuidados paliativos y a veces le mandan suplementos, no nos lo están aprobando. Yo sí hago un llamado para que el FOSIGA no nos mate de hambre. Yo sé que se van a morir, yo siempre digo, pero es muy triste verlos morir de hambre. Hago ese llamado en este concepto que no lo abarcamos hoy, porque pensamos en los vivos, pero también hay un derecho a morir dignamente. Bueno, pero para finalizar, porque ya el tiempo se nos acabó, yo quisiera saber, Patricia, doctora Heredia, el ministerio dice que va a salir una comunicación acerca del tema. ¿Esa comunicación cuándo va a salir o cómo, en relación con las EPS o sobre qué? Sí, lo que se hablaba con el señor viceministro Ruiz es pues que se haga una aclaración, no sé, tenemos que mirar los mecanismos, esto tendremos que trabajarlo obviamente con los compañeros del FOSIGA, eso es algo que no depende pues obviamente de nosotros tenemos un pedacito, pero el ministerio pues tiene varias instancias. Se ha propuesto hacer un comunicado aclarando de alguna manera este tema. Creo que una de las cosas que mencionaba Patricia era precisamente que había que aclarar como digamos estos parámetros que hay que tener en cuenta para pues cuando se recobra, cuando no se recobra, y el comunicado, esperamos, no sé si sea un comunicado, una circular, desde el ministerio habrá que buscar alguna alternativa para poder aclarar tanto a las EPS como a las IPS pues este tema. Tú lo manifestabas en tu presentación y es como el trabajo que se ha venido haciendo porque lo han presentado en diferentes espacios, pero pues habrá que mirar si esto no ha sido del todo efectivo, tendremos que buscar alternativas para publicarlo, ya sea en la página web, no sé, alguna cosa que permita que en el corto tiempo, en el inmediato se pueda pues como volver nuevamente al proceso normal, porque si no pues vamos a seguir con estos inconvenientes. Invito al podio al doctor Juan Mendoza Vega, por favor, doctor, puede subir para poder cerrar esta sesión. Pues yo creo que en este momento mi papel es alegrarme mucho de esta reunión, lamentar que se le haya dado vueltas y vueltas y vueltas a una situación y a unos temas que no se han aclarado y pedir que se aclaren, porque se están empezando a perjudicar, y no de ahora, personas, y nuestra obligación como profesionales de la salud es centrarnos en las personas.
no en el dinero, no en lo que pierda o gane una entidad o un fondo, sino en lo que necesitan las personas. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por sus excelentes presentaciones y muchas gracias a ustedes por haberse aguantado hasta esta hora, que no es poco.